Hola, hoy vamos a explorar juntos el análisis semanal de Wall Street. Vamos a ver qué pasó a la semana que terminó el 20 de junio de 2025 y, bueno, qué podemos esperar. Exacto. Nos basaremos en lo que dicen analistas y medios financieros para descifrar un poco el panorama. Hablaremos de los índices, claro, pero también de geopolítica, Irán-Israel y qué significa eso para la energía. Y también un vistazo técnico al S&P 500 y los datos económicos que vienen. Perfecto. Empecemos por el mercado, entonces. ¿Cómo cerró la semana? Pues mira, fue una semana, digamos, mixta, tirando a negativa para algunos índices clave. El S&P 500 bajó un poquito, un 0.2%. Es su segunda semana seguida de caídas, aunque leves. Ah, segunda semana. ¿Y los otros? Dow Jones, Nasdaq. El Dow Jones, fíjate, subió algo, un 0.1%, muy poco, pero el Nasdaq sí cayó más, un 0.5%. O sea, una divergencia clara. Quizás una rotación entre sectores. Eso parece indicar sí. Algunas de las grandes tecnológicas, las 7 magníficas, no tuvieron una buena semana. Todas. No todas. Apple fue la excepción, de hecho, pero otras sí mostraron debilidad. Entendido. Y, mientras tanto, la Fed, ¿qué decidió sobre las tasas? Bueno, sin sorpresas ahí. Mantuvieron las tasas como estaban. Lo interesante es que mencionaron explícitamente que están esperando datos ¿Datos sobre qué exactamente? sobre el impacto de los aranceles. Fíjate cómo se vincula ahora la política comercial directamente con la monetaria. Sí, eso añade, pues, bastante incertidumbre, ¿no? Totalmente. Complica las proyecciones. Y los rendimientos del Tesoro, bueno, se mantuvieron bastante estables. El de 10 años, por ejemplo, en torno al 4.37%. Vale. ¿Y a nivel de empresas, hubo movimientos destacados? Sí, hubo varios. Por el lado de las caídas, Accenture llamó la atención, ¿Cuánto cayó? casi un 7%. Parece que por unas reservas más débiles, reflejo de cierta cautela económica global que mencionaron. También Albemarle, la de litio, bajó como un 4.6%. Ahí el tema es el exceso de oferta de litio. Ya veo. Pero no todo fueron malas noticias, ¿verdad? No, no, para nada. Kroger, la cadena de supermercados, subió casi un 10%. Un 10%. Buenos resultados, supongo. Sí, presentaron buenos números. Y CarMax, de coches usados, también subió bien más del 6% por aumento de ventas. Incluso Darden, la de los restaurantes, marcó un récord. O sea que el mercado está muy selectivo ahora mismo. Exacto. Los fundamentales de cada empresa pesan mucho, no es solo la macro. La historia de Accenture contrasta fuerte con la de Kroger o CarMax. Hay que mirar caso por caso, está claro. Cambiemos de tercio, si te parece. Geopolítica. Tema caliente. La escalada entre Irán e Israel, que empezó sobre el 13 de junio. Eso movió el mercado de petróleo rápido, ¿no? Sí, de inmediato. Ese día, el 13, el petróleo saltó un 7%. Luego, los precios se relajaron un poco al final de la semana. ¿Por qué se relajaron? Bueno, un poco por esperanzas de diplomacia y también por el efecto de las sanciones. El Brent cerró sobre $77 y el WTI sobre 75. Pero el riesgo sigue ahí, ¿no? El estrecho de Hormuz. Claro, es un punto crítico. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Y no olvidemos que Irán es el tercer productor de la OPEP. Además, hubo impacto en la producción de gas de Israel. Y Goldman Sachs dice que ya hay una prima de riesgo en el precio. Sí, estiman unos $10 por barril solo por la tensión geopolítica. Pero si hubiera una interrupción seria, ¿A cuánto podría irse el barril? las proyecciones asustan un poco. Se habla de 90, 100, incluso hasta $130 en escenarios graves. Madre mía. Y eso, claro, impactaría directamente en la inflación. Directamente. Cada $10 de subida en el barril podrían sumar entre 0.4 y 0.6 puntos a la inflación global. Imagina el dilema para la Fed. Tendrían que elegir entre controlar la inflación o frenar más la economía. Complicado. Muy complicado. Bueno, hablemos de análisis técnico. El S500, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? A ver, la tendencia general, si miras a medio o largo plazo, sigue siendo alcista. El canal es positivo, técnicamente hablando. Pero a corto plazo, ¿hay señales de alerta? Sí, a corto plazo la cosa invita a más cautela. El índice rompió el suelo de un canal alcista más corto que traía, y ahora mismo está probando un soporte clave. ¿Qué nivel es ese? La zona de los 5.960 puntos. Es un nivel importante a vigilar. Y he leído algo de una divergencia negativa en el RSI. ¿Puedes explicar un poco qué significa eso? Claro.
El RSI mide la fuerza del impulso del precio. Una divergencia negativa es cuando el precio hace nuevos máximos, pero el RSI no acompaña, no hace máximos tan altos. ¿Y eso qué indica? Pues, básicamente que el impulso alcista está perdiendo fuerza. Es una señal de advertencia. Sugiere que podríamos ver volatilidad, una consolidación o incluso una corrección a corto plazo. Entendido. ¿Y si rompiera ese soporte de 5,960? Eso sería una señal más negativa, confirmaría esa debilidad. Vale, muy claro. Miremos ahora hacia adelante. La semana que viene, a partir del 23 de junio, viene cargadita de datos económicos. Sí, muy densa. Tenemos los PMI Flash, que son como un termómetro rápido de la economía. También ventas de viviendas, confianza del consumidor. El PIB del primer trimestre, la lectura final, ¿no? Esa es. Y ojo, que se espera que sea negativa. También pedidos de bienes duraderos y, sobre todo, el PCE subyacente. La medida de inflación favorita de la Fed. Justo. Y además habla Powell, o sea, una semana clave para ver por dónde respira la economía y qué piensa la Fed. Y ya se anticipan algunas señales de debilidad, como ese PIB negativo o la caída en ventas de viviendas. ¿Cómo están los ánimos entre los analistas? Pues Morningstar lo define como cautelosamente optimista. Esperan que los beneficios empresariales crezcan en 2025 un 9.1% y que ese crecimiento se reparta más, no solo en las magníficas. Pero con cautela, ¿no? Sí, esperan volatilidad y una moderación del crecimiento comparado con el primer trimestre. Y, bueno, hay que recordar siempre que estos son análisis, proyecciones, no un consejo directo para invertir, claro. Por supuesto. Y en esa línea de análisis, ¿qué estrategias sugieren ellos? Pues basándose en las valoraciones actuales, recomiendan sobreponderar, o sea, tener más peso en cartera de acciones de valor. ¿Por qué de valor? Porque las ven con un descuento, dicen que de un 14%. También sugieren sobreponderar y small caps, las de pequeña capitalización, que ven con un 20% de descuento. ¿Y qué infraponderar? Las acciones de crecimiento, las growth, que cotizan con una prima del 11%, según ellos. Además, esta semana publican resultados 9 empresas del S&P 500. Será importante ver si confirman esa idea de que las ganancias se están ampliando más allá de las tecnológicas. Exacto, será una prueba clave. Bueno, para ir resumiendo, tenemos un mercado muy selectivo, la geopolítica como un riesgo ahí latente, sobre todo para la energía y la inflación, Sí, una semana que entra llena de datos económicos decisivos para la Fed, y para el mercado, claro. y esta sugerencia de los analistas de mirar más hacia acciones de valor y pequeña capitalización. Y de la energía, ¿cómo podrían sus próximas decisiones, tanto de tipos como las relacionadas con el comercio, cambiar quién lidera el mercado? Buena pregunta. Podríamos ver un desplazamiento, quizá menos foco en los gigantes tecnológicos y más en otros sectores en los próximos meses. Es algo para darle una vuelta. Definitivamente. Es la gran pregunta ahora mismo. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Un placer. Y a quienes nos escuchan, gracias por estar ahí. Esperamos que les haya resultado útil. Les invitamos al próximo análisis la semana que viene. ¡Hasta pronto!